La lectura hoy día está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 17. Amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes, para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana, se trate del rey, porque es el que gobierna, o de sus gobernadores, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no lo usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al Rey. Querida comunidad, esta es palabra de Dios. Buen día, queridos, nuevamente. Bien, el día de hoy proseguimos entonces con nuestras lecturas de Pedro. Si ustedes recordarán, estuvimos leyendo 2 salmos los domingos anteriores. Hoy día retomamos la lectura de esta carta que nos ha dejado mucho de qué hablar, mucho sobre nuestra identidad cristiana, nuestro lugar también, lo que Cristo hizo por nosotros y el efecto que tiene eso en nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del testimonio que esta comunidad ha de dar dentro de la sociedad en la cual vive. Podemos pensar en preguntas tales como ¿qué espero yo cuando formo parte de un grupo? Sea un grupo grande como la sociedad misma, mi ciudad, mi país, o un grupo pequeño como mi lugar de trabajo, mis compañeros del colegio, de la universidad. ¿Qué es lo que espero ahí? Pienso sobre todo en mi comodidad, en pasar piola, en que no se me moleste, o pienso más bien en qué bien puedo realizar yo aquí, cómo puedo reflejar la bondad de Cristo en el lugar, en el grupo del cual yo formo parte. Bien, de esas cosas vamos a estar hablando entonces a la luz de este pasaje. Los invito a que pidamos al Señor en oración que nos guíe y que nos hable a través de su palabra. Señor, abre los sentidos de nuestros corazones y de nuestras mentes para estar sensibles a tu palabra, a tu voz. Haznos dóciles a tu Espíritu Santo y que todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, todo lo que pensemos, provenga de ti como su fuente y vuelva a ti como a su fin. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el pasaje de hoy, como siempre, como sucede naturalmente, nos recuerda, antes de decirnos qué es lo que hay que hacer, nos recuerda quiénes somos, cuál es nuestra identidad, qué es lo que ha pasado con nosotros. Y esta sección comienza, ¿no es cierto?, el apóstol Pedro llamándonos extranjeros y peregrinos. 2 términos que tienen una importante historia, un rico significado dentro de la historia bíblica. Extranjeros porque extranjeros fue Israel, si ustedes lo recuerdan, en Egipto, donde sufrió una gran opresión de la cual Dios los liberó. Y esos son los acontecimientos del Éxodo. Pero también una vez que este pueblo fue liberado de Egipto y llegó a habitar en la tierra de Canaán, sucedía que también dentro de esta sociedad habían otros extranjeros que venían a habitar ahora entre los israelitas. Fíjense que los extranjeros formaban parte de los grupos más vulnerables dentro de esa sociedad, junto con las viudas y los huérfanos. Es por eso que en Éxodo 22 ustedes pueden leer el siguiente mandamiento. Dice, no maltrates ni oprimas al extranjero, porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. ¿Se les recuerda esta experiencia? Experiencia gracias a la cual ellos pueden empatizar también con el forastero que llega a su propia tierra buscando cobijo y alimento, ¿cierto? Entonces, el extranjero, como la viuda, como el huérfano, como todos los grupos pobres de la sociedad israelita, es uno que puede confiar especialmente en el Señor y saber
que Dios vela por ellos y les promete su cuidado. Por otra parte también, la idea de ser extranjero se refiere, luego de la destrucción del templo de Jerusalén, ¿no es cierto?, a todos estos judíos que habitaban lejos de Jerusalén, dispersos, ¿cierto?, por el mundo mediterráneo. Por lo tanto, extranjeros, en cierto modo, fue una manera de referirse a ellos mismos. Entonces, nuevamente, Pedro se está refiriendo a estos cristianos convertidos en aquellos que vienen a formar parte de este nuevo pueblo de Dios. Al llamársenos entonces extranjeros, se nos recuerda figurativamente que somos oriundos de otra parte, como decía Claudia en sus oraciones, ¿cierto? Y como decía el apóstol Pedro también en las lecturas anteriores, hemos nacido de una nueva semilla, una semilla incorruptible, que es la semilla de Dios, que nos ha dado una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva identidad. Y somos también peregrinos, lo que nos recuerda que vamos en camino, ¿sí? Lo que nos recuerda que estamos en el mundo sin pertenecerle, lo que nos recuerda que estas estructuras de dolor, de injusticia, que mencionaba también Claudia a través de las oraciones que recién hacíamos, no forman parte del orden creado o pensado por Dios, sino que Él nos promete, en el fondo, un cielo nuevo y una tierra nueva que está por venir. Y nosotros creemos en eso, vivimos para eso. Por lo tanto, ser extranjero y ser peregrino implica también una forma de vivir, ¿bien? Una forma determinada de vivir mientras estamos acá. Y en este pasaje en particular, Pedro va a decir otras cosas a lo largo de la carta, pero en este en particular, él lo describe como apartarse de los deseos pecaminosos, decía la lectura que tuvimos recién. Esos deseos pecaminosos literalmente dice apetitos carnales o apetitos de la carne. Bien, ustedes comprenderán que es un poco más complejo de entender, por eso es que la traducción más sencillamente dice deseos pecaminosos. Pero se refiere a esto de apetitos carnales. ¿Qué son los apetitos carnales? ¿Qué significa apartarse de eso? Por lo general nosotros pensamos en cosas que tienen que ver con la comida y la sexualidad cuando hablamos de apetitos carnales, ¿no es cierto? La otra vez hablaba con un caballero que me contaba que se estaba cuidando porque estaba desarrollando ya una diabetes, porque se comía 3 berlines cada vez que pasaba por Viña, lo cual era bastante seguido. Y si andaba con su señora, además, se comía un guatón, le decía. Bien, así que, dadas las condiciones en las que salieron sus últimos exámenes, tomó la decisión importante de cuidarse. ¿Son esos los apetitos carnales entonces? Efectivamente, más adelante, Pedro se va a referir a este tipo de prácticas, a hablar de las borracheras o de las comilonas desenfrenadas, porque si bien no se trata de rechazar lo corporal o el placer que nos pueden traer esas actividades, porque de hecho son deseos biológicos naturales que nos ayudan a sobrevivir, ¿no es cierto?, que están allí para que nosotros vivamos y para que vivamos bien. El problema resulta cuando estos deseos biológicos nos gobiernan, nos enseñorean. Bien, esto tiene consecuencias negativas como las que tiene este señor, ¿cierto? Tiene consecuencias importantes en nuestro cuerpo, que son indeseables, de las cuales nos tenemos que cuidar. Pero fíjense también que es interesante que ese tipo de desenfrenos también tiene consecuencias sociales, es decir, que impactan más allá de la persona que los practica. Un ejemplo interesante dentro de la Biblia se ve, por ejemplo, cuando en el Levítico se llama la atención, se le prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas a los sacerdotes en el momento en el que estaban oficiando en el templo, cuando tenían que distinguir entre lo sagrado y lo profano o enseñarle al pueblo la palabra de Dios. ¿Por qué razón dice ahí? Porque imagínense, el sacerdote está curadito, ¿cómo le va a enseñar la palabra? ¿Cómo va a entender lo que es justo, lo que es bueno? Y es interesante que en el Nuevo Testamento también, si ustedes recuerdan, cuando habla de cómo han de ser los pastores, los obispos, etcétera, dice que no sean dados a la bebida, ¿cierto? Porque también está esta idea de que en ese estado de embriaguez uno no cacha mucho lo que está sucediendo, comete cosas que en realidad no haría en un estado de sobriedad, ¿cierto? Y por lo tanto también habla de una falta de disciplina en la vida personal que se proyecta después hacia los demás. En nuestro caso más contemporáneo podemos pensar en la cantidad de accidentes automovilísticos que involucran el consumo irresponsable de alcohol o la violencia intrafamiliar, donde también muchas veces el alcohol está de por medio. Entonces sí, efectivamente,
el controlar los apetitos carnales es algo que interesa, que es parte de la voluntad de Dios, entendiendo cómo nosotros manejamos estos deseos biológicos naturales, cómo no nos dejamos manipular por ellos. Por eso dice un proverbio hebreo: más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Pero es interesante que si ustedes van más allá se van a dar cuenta que cuando la Biblia habla de los apetitos carnales o las obras de la carne, va a decir Pablo, es mucho más que eso. Incluye esto que nosotros dijimos, pero incluye mucho más que eso. Si ustedes leen en Gálatas 5 cuáles son las obras de las carnes que menciona Pablo, habla así de desenfreno en cuanto a la comida, en cuanto a la sexualidad, pero también habla de divisiones, de no manejar la ira, por ejemplo, de partidismos, de la envidia que se puede dar dentro de una sociedad. Entonces, así nos vamos dando cuenta que esto de la carne no se refiere simplemente al cuerpo, como si todo lo del cuerpo fuera malo y lo espiritual fuera bueno. El cristianismo tiene una visión positiva de lo material y del cuerpo, sino que aquí el cuerpo, la carne, vienen a simbolizar todo aquello que representa nuestra vieja naturaleza. Eso que éramos antes de que Cristo nos diese una nueva identidad, antes de haber nacido de nuevo, como decía Pedro en este lugar. Y en ese sentido, fíjense que podemos hablar entonces de los instintos carnales o estos apetitos o instintos pecaminosos, sobre todo como aquello que nos impide honrar a Dios y honrar a nuestro prójimo, que es el acento que coloca Pedro a través de este texto. Tanto es así que todo lo que él va a hablar a continuación no tiene que ver tanto con comer o beber cosas, sino de hecho con cómo nosotros nos paramos ante las autoridades, ¿sí? Para que vean que esto de los instintos, los deseos, tiene que ver también con esto, con cómo nosotros manejamos nuestro orgullo, cómo nosotros nos paramos ante aquellos que han sido puestos como autoridad. Vemos aquí que a estos primeros cristianos se los acusaba de ser malhechores. Es algo que podemos deducir de este texto y de otros que van a seguir a continuación. ¿Qué clase de acusaciones se hacían contra los cristianos en aquel entonces? ¿Por qué se pensaba que eran malhechores? Pues bien, se creía que eran personas que por sus características, por sus prácticas, por sus creencias, le hacían mal a la sociedad. Básicamente era eso. ¿Por qué razón? En el Imperio Romano existían ciertas virtudes cívicas, es decir, ciertas cosas que si tú las practicas eres un buen ciudadano. Y estas cosas eran básicamente, sobre todo, tres. Una de ellas era respetar a los dioses, dar culto a los dioses del imperio. Otro de ellos era respetar a la patria y sus valores. Y el tercero también era que las personas hiciesen cargo sobre todo de su círculo familiar. Y lo que pasaba es que al observar a los cristianos y sus creencias, pensaban que estos personajes eran una secta que en cierto modo ponía en crítica estas tres cosas, porque se negaban a adorar a los dioses del imperio diciendo que eran falsos y que solamente había un solo Dios. Al parecer despreciaban la patria porque hablaban de que pertenecían a un reino celestial, de que su identidad no se definía por este lugar en el cual ellos vivían o este régimen bajo el cual se encontraban. Y también incluso parecía que venían a introducir desórdenes o disensiones dentro de las familias, porque estaba este fenómeno que está atestiguado también en el Nuevo Testamento, de que a veces un miembro de la familia se convertía, pero el otro no. Podía suceder entre el matrimonio, entre los cónyuges, podría suceder entre padres e hijos, entre nietos y abuelos, o también entre la servidumbre por una parte y la familia para la cual ellos servían. Al saber que los cristianos estaban entonces en el punto de mira, Pedro pone un especial interés en mostrar que en el fondo los cristianos están llamados a respetar esas estructuras en todo aquello que no involucra contradecir su propia fe y sus propias creencias. Pedro quiere mostrar que a pesar de esta apariencia, a pesar de estas acusaciones, los cristianos sí son buenos ciudadanos y de hecho están llamados a transformar o a impregnar su sociedad con el evangelio del amor de Dios. ¿Qué opciones tenían entonces los cristianos? Tenían por una parte una opción de la anarquía, de decir, oye, yo soy libre, yo tengo mi patria en otra parte, yo tengo al Dios verdadero, por lo tanto no tengo nada que ver con ustedes, no estoy ni ahí con lo que pasa aquí. O podía ser la adecuación también. Bien,
aceptar totalmente lo que sucede en el imperio, dejando atrás la propia fe. ¿Cuál es la solución que se apunta en este pasaje que leímos de la carta de Pedro? La clave está en comprender cuál es el verdadero sentido de la libertad cristiana. ¿Somos libres? Sí. Tenemos una nueva identidad, tenemos una patria que nos define, que no es de este mundo. ¿Pero qué significa eso? ¿Para qué hemos sido liberados? No nos detengamos solamente en el hecho de que somos libres, porque la libertad se entiende de muchas maneras hoy en día, sino que detengámonos también en la pregunta de por qué o para qué hemos sido liberados. Pablo da una clave en Gálatas, luego de hablar de la libertad cristiana. Dice, ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. Esta idea es muy similar a la que acabamos de leer en el pasaje de hoy, que Sarita nos estuvo enunciando. Dice, la voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata, es decir, la que los acusa de cosas sin saber quiénes son ustedes en realidad ni qué creen. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. En ambos textos ustedes pueden ver esta idea de que parece que existía una tendencia a interpretar la libertad como, puedo hacer lo que quiera, lo mismo, ¿no es cierto?, lo que pasa aquí, cómo yo me paro ante los demás. Pero ambos líderes de la iglesia primitiva nos dicen, le decían a sus primeros cristianos y nos dicen a nosotros hoy, cuidado, porque esta libertad es una libertad para servir, ¿sí? Una libertad para amar a Dios y amar a tu prójimo de una manera que antes no podías. ¿Sí? Esa es la libertad cristiana. No es una libertad que te hace libre para hacerte esclavo nuevamente de tus instintos, lo cual sería paradójico, sino que es una libertad para que seas más humano. Y en la Biblia ser más humano significa estar en relación con Dios, con tu prójimo y con la naturaleza que te rodea. Por tanto, la respuesta cristiana ante estos temas es que el cristiano, estos extranjeros y estos peregrinos, son extranjeros que han de habitar aquí, siendo respetuosos para al mismo tiempo ser respetables. Se nos dice en 1 Pedro 2:13 que acabamos de leer, por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Por causa del Señor, se dan cuenta, es algo que atañe a nuestra fe. Un ejemplo de respeto a las instituciones que podemos encontrar, lo vamos a empezar a leer a partir de los próximos domingos que vienen, que tiene que ver con cómo Pedro ordenaba la comunidad cristiana dentro de las estructuras familiares que ya existían. Vamos a leer cosas que pueden ser consideradas escandalosas, como por ejemplo que se daba una realidad dentro de esa sociedad que era la esclavitud. La lectura del próximo domingo va a hablar de cómo se han de comportar los esclavos ante sus amos, lo cual puede ser escandaloso, ¿cierto? Sin embargo, fíjense que la esclavitud era una estructura que ya era parte de aquel entonces. No era algo que pudiesen abolir de la noche a la mañana un puñado de personas marginales. Pero lo que sí podían hacer estos primeros cristianos era tratar de cristianizar, ¿bien?, de humanizar estas estructuras que ya existían. Y eso es lo que hicieron los líderes cristianos. Invitaban a los amos, ¿cierto?, a tener consideración de que tanto el amo cristiano como el esclavo cristiano servían a un mismo Señor, por ejemplo, para que era un llamado, ¿no es cierto?, a estas personas que estaban en autoridad a tratar humanamente a las personas que trabajaban en su hogar. Al mismo tiempo también a aquellos que trabajaban en este estado de servidumbre se les invitaba a ser honestos y a recordar que todo aquello lo pueden hacer para la gloria de Dios. Entonces, también podemos ver prácticas entre judíos y cristianos que ellos honraban al emperador, honraban al rey, como se menciona aquí. Pero esto para ellos no significaba, y tampoco significa ahora, reconocerlo como una deidad, como un Dios, como hacían algunos, ¿sí? Fíjense, de hecho, que dice el versículo, por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Es decir, creemos en un Señor, en un solo Rey, pero respetamos también a aquellos que han sido puestos en autoridad acá. Los primeros cristianos oraban por las autoridades y también nosotros hoy, como nos mostraba Claudia recién, oramos también por ellas. Sin embargo, aquí viene esto, ¿no es cierto?, que es que, como todos sabemos, como nos muestra la experiencia,
Estas instituciones, como decía Pedro, son instituciones humanas, es decir, sus agentes, aquellos que detentan estos poderes, son seres humanos que por lo tanto muchas veces pueden fallar. Bien. Y la pregunta entonces es, ¿qué hacemos los cristianos ante eso? ¿Significa el hecho de que las autoridades hayan sido puestas por Dios? ¿Significa que todo aquello que ellos hagan va a ser la voluntad de Dios? ¿Significa que como cristianos debemos opinar bien de todas las decisiones que tomen aquellos que están en los puestos de autoridad, que debemos aceptarlas simplemente porque ellos los dicen, porque Dios es quien da o quien quita el poder? Para eso, Pedro nos recuerda que si bien somos ciudadanos y hemos de respetar a las instituciones humanas del lugar donde vivimos, no olvidemos que sobre todo nosotros debemos una lealtad aún mayor a Dios, ¿sí? Por eso es que nos llama siervos de Dios. No se trata de buscar pelea, como algunos pastores, ¿no es cierto?, populares ahí entre los medios, sino de saber luchar nuestras batallas. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Sí? Hay cosas de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, que son buenas, que son loables, en las cuales nosotros deberíamos involucrarnos. Pero hay veces también en las que va a haber tensiones inevitables con nuestra fe. Y ahí la prioridad siempre va a ser, por supuesto, el testimonio cristiano. Esto no me lo estoy inventando yo, sino que ustedes lo pueden ver también a lo largo de los relatos bíblicos. Los profetas tenían una conciencia de que el rey de Israel e incluso los otros reyes de las naciones están allí porque Dios quiere que estén allí. Pero eso nunca significó para los profetas que da lo mismo lo que los reyes hicieran o que todo lo que ellos hicieran iba a ser bueno porque Dios lo puso ahí, porque el rey de Israel es el ungido. Ustedes pueden leer, por ejemplo, el libro de Amós. El libro se abre con una serie de oráculos contra las naciones, donde el profeta critica a los reyes de los reinos vecinos, pero también muy duramente a los reyes de Judá y de Israel. Pueden verlo también en el trato que tenía Jeremías e Isaías con los reyes de Judá, que muchas veces no fue en buenos términos. Pero pueden verlo sobre todo también cuando nos volvemos a la historia de nuestro Señor. Fíjense en este relato que se encuentra en Lucas 13. Dice que en ese momento, luego que Jesús estuviese enseñando allí con las personas, se acercaron a él unos fariseos y le dijeron: sal de aquí y vete a otro lugar, porque Herodes quiere matarte. El gobernador te busca. ¿Sí? Es una autoridad puesta por Dios porque dice, ¿no es cierto?, que nadie puede detentar el poder si Dios no lo permite. Esa es la fe bíblica. Sin embargo, ¿qué hace Jesús? Bueno, me retiro si Herodes está diciendo que me vaya, me quiere matar. Es lo legal. Sin embargo, él contesta: vayan y díganle a ese zorro: mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente. Al tercer día terminaré lo que debo hacer. Es muy profundo esto y nos habla de la prioridad del cristiano, la prioridad del Evangelio. Pedro mismo reconoce más adelante en esta carta que van a haber tensiones inevitables. No se trata de buscar el choque, pero van a haber tensiones inevitables en diversas circunstancias. Te van a tildar de malhechor igual, como una persona que perjudica a la sociedad. En algún momento puede que esto suceda de todas maneras, a pesar de que tú hagas todo esto, de tratar de ser respetuoso, tratar de ser buen ciudadano, comprensible, etc. Y en ese sentido, mira lo que nos dice el apóstol Pedro más adelante en el capítulo 4 de la carta que estamos leyendo: que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Es decir, sí, van a haber tensiones, van a haber problemas dentro de esta sociedad si nosotros vivimos como extranjeros y peregrinos. Pero que no sean tensiones que no suframos por tonteras, ¿entienden? Sino que cuando valga la pena realmente, por ser cristiano, dice él, por reflejar a Cristo, por amar como Él amó, por hablar la verdad a la autoridad en el momento en el que fue oportuno. Entonces sí, oramos por las autoridades, ¿no es cierto? Pero eso significa también que buscamos que ellas se alineen con la voluntad de Dios. Eso significa también que la Iglesia tiene la responsabilidad de hacerle ver a aquellos que detentan el poder, sea en la sociedad en la que vivimos, o sea en los pequeños grupos, como la misma iglesia, el lugar donde yo trabajo, etc. ¿Cuál es la voluntad de Dios?
para los grupos humanos y para la humanidad entera. Tenemos ese llamado que forma parte también de eso, porque somos extranjeros y peregrinos que respetan la autoridad, pero que deben lealtad sobre todo a Dios, que saben en qué consiste la verdadera libertad, no para hacer lo que uno quiera, no para hacer lo que me dé la regalada gana con independencia de las consecuencias que eso tenga en mi vida personal y en los demás, sino para buscar el bien. ¿Qué podemos concluir de todo esto, queridos? Creo que este pasaje bien nos puede invitar a recoger los valores cívicos que hay en nuestra sociedad y que nosotros también valoramos, ¿sí? Y tratar de impregnarlos con el Evangelio. Por ejemplo, voy a mencionar solamente dos. Uno de ellos es el diálogo. Uno escucha mucho esa palabra, ¿cierto? El diálogo. Es algo que se valora, el saber dialogar. Pero en la práctica vemos que eso muchas veces no es así. Eso no es así dentro de incluso diálogos que se supone que son diálogos más profesionales, como cuando van a hacer las elecciones de algo, como los diálogos que tú y yo podemos tener en el día a día con distintas personas con las cuales quizá no compartimos nuestra opinión. ¿Cómo se vive el diálogo generalmente? La gente se enoja, la gente no es buena para escuchar y comprender lo que está tratando de decir el otro o su postura, etc. Ante eso, el apóstol Santiago nos dice, deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Sí? De hecho, más adelante, Pedro también en esta carta, cuando habla de la necesidad de los cristianos de dar testimonio en esa sociedad, habla de que lo hagan con dulzura y respeto. O sea, como que sabían que uno suele calentarse, ¿no es cierto?, cuando está discutiendo, cuando te tocan las vacas sagradas, ¿no es cierto?, uno se suele encrispar, lo cual es natural, ciertamente, pero debemos practicar el amor y la ternura en situaciones de diálogo para que también, no solamente en el contenido, sino además con la forma, sepamos predicar el mensaje del amor salvador de nuestro Señor. Entonces el diálogo, algo tan sencillo como saber escuchar, no enojarse, tratar de comprender al otro, puede ser un valor que de hecho es reconocido en nuestra sociedad y en el cual nosotros también podemos dar especial ejemplo. Y el segundo en el que podemos pensar es el de la empatía o el respeto, que también es algo que se menciona mucho, que se elogia mucho. Nadie aquí o allá va a estar en desacuerdo con que es algo loable y que todos debemos buscar, pero también es algo que para muchos, según ellos, brilla por su ausencia. Lo podemos ver en el transporte público, en la calle o en los ambientes de trabajo, donde hay mucha competitividad, ¿bien? En una dinámica tan sencilla como ver quién se sienta en el nuevo asiento vacío del metro, podemos ver también dónde está el respeto y la empatía. Ante eso, el apóstol Pedro nos llama a honrar a personas de cualquier condición. Y la empatía o el respeto cristiano va más allá de la mera cortesía, ¿sí? Porque cuando hablamos de respeto suele significar, yo estoy aquí, tú estás allá, dejémonos tranquilos, todo está bien. Pero fíjense que la empatía cristiana no se detiene en el mero respeto o no me toques, yo no te toco, sino que va más allá. La empatía cristiana termina en el amor, ¿sí? Decía el apóstol Juan, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y en Hechos 10 se nos dice cómo anduvo Jesús. Dice, Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, esta es sin duda una invitación a que nosotros vivamos y practiquemos el bien, a que reconozcamos aquellos valores que nosotros también tenemos en alta estima dentro de nuestra sociedad, que podamos impregnarlos del Evangelio, que sepamos cómo ser ciudadanos respetables, ser buenos ciudadanos, saber que eso tiene que ver también con nuestra fe y que además el Señor nos dé sabiduría y valentía para saber reprender a las autoridades en aquello que se equivocan cada vez que nosotros veamos que está en juego en ello la palabra de Dios. Que lo hagamos con ternura, que lo hagamos con sabiduría y con conocimiento. Oremos. Oh Dios, autor de la paz y amante de la concordia, conocerte es vida eterna y servirte plena libertad. Defiende a estos tus humildes siervos de todos los asaltos de nuestros enemigos, para que confiados en tu protección no temamos la fuerza de ningún adversario. Por el poder
de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga.